Saludos amigos, hoy es 15 de agosto, mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel con las últimas noticias. Miren, hoy seguimos con la misma dinámica de que hay reuniones en Doha, si se ataca, si no se ataca, hay partes que sí se están haciendo en algunos barrios periféricos de Gaza que las FDI están atacando, pero no hay nada en concreto, ya que parece ser que hay unas conversaciones que se están deliberando, se están haciendo en Doha. Por una parte está Turquía, por otra Egipto, por otra Israel, en fin, hay una serie de conversaciones y como les comentaba, no les quiero hacer perder su tiempo y entrar en vanidades que no vienen ahora. Pero lo que sí les quiero contar hoy es sobre la semana pasada o la antepasada, en todos los periódicos del mundo se daba una noticia acusando a Israel de haber matado a un periodista de Al Jazeera en Gaza, no solo él, sino sus 4 ayudantes. Y yo les quiero contar la verdad de lo que pasó aquí. Miren, esto es algo que he encontrado en el Jerusalem Post y que dice, es un señor que escribe, que se llama Liat Collins, y les hago un resumen, como siempre, y él dice que el título es Los medios de comunicación movilizados en Gaza. Él comenta que algunos de mis mejores amigos son periodistas y como israelí, algunos de mis peores enemigos se hacen pasar por periodistas. Usan sus chalecos de prensa para protegerse no de la metralla y las balas perdidas, sino de las acusaciones de apoyo al terrorismo. Tal es el caso del periodista de Al Jazeera, Anas al-Sharif. Acuérdense de este nombre, Anas al-Sharif, quien saltó a la atención mundial póstumamente esta semana después de que él y otros 4 supuestos periodistas que trabajaban para la estación Qatari fueron eliminados por las fuerzas israelíes en Gaza. Sharif no hizo las cosas a medias, no solo apoyó el terrorismo, sino que también contribuyó a perpetrarlo. Según las FDI, Sharif fue responsable de impulsar los ataques con cohetes y había sido miembro de Hamas desde el 2013. Como uno de los rostros más conocidos que informa desde Gaza, también contribuyó a difundir cuidadosamente la narrativa de Hamas, las mentiras, difamaciones y distorsiones dirigidas deliberadamente a fomentar la incitación y los ataques contra Israel. Las FDI publicaron detalles, incluyendo el nombre de Sharif en nóminas de Hamas, listas de personal y listas de cursos de entrenamiento terrorista. También hay varias selfies de Sharif abrazado por el líder de Hamas, cerebro del 7 de octubre, Yahya Sinwar, el mismo Sinwar que instó a los palestinos a usar hachas y cuchillos para atacar a los israelíes. El 7 de octubre de 2023, Sharif formó parte de un equipo y sigan prestando atención. Estoy hablando del Sharif, del periodista que acusan de que Israel mató y que era un periodista de Al Jazeera. Continuó, Sharif formó parte de un equipo de Reuters que ganó un premio Pulitzer 2024 en la categoría de fotografía de noticias última hora por la cobertura de la guerra entre Israel y Hamas. El grupo de vigilancia de medios de Honest Reporting señaló al principio de la guerra que los fotoperiodistas palestinos que llegaron desde Gaza para cubrir la invasión de Hamas al sur de Israel el 7 de octubre probablemente habían sido advertidos con antelación del mega ataque de la organización terrorista. Ciertamente no hicieron ningún esfuerzo por detener ni distanciarse de los brutales acontecimientos, asesinatos, violaciones,
mutilaciones, incendios provocados y secuestros. Al contrario, estos fotoperiodistas glorificaron la brutalidad. En resumen, Sharif no lo asesinaron por ser periodista, lo asesinaron por ser terrorista, que es muy diferente. Debería haber una diferencia obvia, pero hoy en día depende de la cadena en la que se confíe para obtener noticias, opiniones y temas de debate. Hay muchos medios de comunicación decididos a que Israel no reciba prensa justa. Los periodistas de investigación británico David Collier, especializado en denunciar el antisemitismo y el extremismo, publicó concisamente en redes sociales: ¿no es extraño? Todo el mundo ataca a Israel por matar a un terrorista disfrazada de periodista, pero no veo ninguna voz criticando a Qatar ni a Al Jazeera por encubrir a terroristas de Hamas ofreciéndoles trabajo y chaquetas de prensa. Habría pensado que ese era el problema más grave. Resulta revelador que mientras gran parte del mundo finge que Al Jazeera representa a la prensa libre, la emisora ha sido prohibida por la autoridad palestina, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Bahrein. Les preocupa que la emisora actúe como portavoz de Hamas, una voz para una rama de la hermandad musulmana yihadista. 5 periodistas israelíes estaban, y escuchen por favor detenidamente lo que se dice aquí, porque el mundo no habló de lo que les voy a comentar, que 5 periodistas israelíes estaban entre las 1.200 personas asesinadas y 251 secuestradas el 7 de octubre. Ayele Tarnin, de 22 años, que trabajaba para la emisora pública Kan, y Shai Regeb, de 25 años, que trabajaba para el periódico Ma'ariv, fueron asesinados en el Festival de Música de Supernova. El periodista retirado Osed Lishitz, de 84 años, fue secuestrado con su esposa Yochebed del kibbutz Nir Oz y asesinado en cautiverio. Yochebed fue liberado después 2 semanas. El fotógrafo de Israel Hayom, Yaniv Zohar, de 54 años, fue asesinado junto con su esposa y sus 2 hijas en su casa del kibbutz Nahal Oz. Solo sobrevivió su hijo de 13 años, que había salido a correr temprano por la mañana, y el fotógrafo del periódico Yediot Aharonot, Roy Idan, de 43 años, fue asesinado afuera de su casa en el kibbutz de Kfar Aza. Con un instinto fotoperiodístico natural, antes de comprender del todo lo que estaba sucediendo, Irán, uno de los periodistas, tomó fotos de lo que estaba sucediendo. Irán tomó fotos del parapentista de Hamas e informó del incidente al coordinador de seguridad del kibutz. Luego regresó a su casa corriendo y descubrió que había sido invadido. Lo mataron a tiros mientras cargaba en brazos a su hija de 3 años, Abigali. Su esposa, Smadar, ya había sido asesinada. Su hija de 6 años y su hijo de 10 años se escondieron en un armario cerca del cuerpo de su madre durante 12 horas. En un giro particularmente escalofriante, Abigail logró salir arrastrándose de debajo del cuerpo ensangrentado de su padre, y tras ver cómo disparaban a ambos, fue a casa de una amiga del jardín de infancia, pero ningún lugar era seguro ese terrible día, y la pequeña fue secuestrada y llevada a Gaza junto con la familia de su amiga. Abigail quedó huérfana, separada de sus hermanos, y se convirtió en rehén el 7 de octubre, mientras Sharif, el periodista de Al Jazeera, filmaba y celebraba la masacre perpetrada por Hamas
Yihad Islámica Palestina. Abigail fue liberada mediante un acuerdo tras 51 días de cautiverio y se reunió con lo que le quedaba de su familia. Los Idán son solo un trágico ejemplo de lo ocurrido el 7 de octubre. Nunca olvidemos lo que desencadenó la guerra en Gaza, la mega atrocidad perpetrada por Hamás y sus hermanos yihadistas. Jamás podría poner a la guerra de hoy, mañana o en cualquier momento de los 680 días anteriores. Israel no busca venganza, busca la liberación de los rehenes y evitar que se produzca otro ataque en el futuro. Los objetivos declarados de Hamás son exactamente los opuestos. Sharif es el modelo de una prensa movilizada. A estas alturas, la campaña Israel está matando de hambre deliberadamente a Gaza ha tenido tanto éxito que la mentira se ha convertido en una verdad aceptada, casi orwelliana. Si no la repites como un loro periódicamente, te arriesgas a ser atacado, ya sea verbal o físicamente. El monitor de medios Cámara, llamado Cámara, hizo un buen trabajo de desacreditar una afirmación de la agencia France Press de que sus fotógrafos en Gaza estaban muriendo de hambre y apenas podían levantar sus equipos fotográficos. Sin embargo, lograron producir cientos de fotos para consumo extranjero y no mostraron signos de estar desnutridos en sus propias fotos. No he visto fotografías ni filmaciones de Sharif luciendo delgado. Ninguno de los hombres de Gaza filmados asistiendo al funeral de Sharif parece desnutrido. Si necesita un recordatorio de cómo se ve la verdadera hambruna, vuelva a los vídeos que Hamás y la Yihad Islámica publicaron el mes pasado de los esqueléticos rehenes israelíes Eviatar David y Ron Breslavsky, retenidos desde el 7 de octubre en los túneles terroristas de Hamás. Sharif, el periodista de Al Jazeera y sus compañeros murieron en un ataque de precisión contra una tienda de campaña junto a un hospital. La ubicación no debería sorprender a nadie que haya seguido el uso deliberado de hospitales, escuelas, mezquitas y viviendas por parte de Hamás como escudo para sus actividades terroristas. Sin embargo, es posible que no lo haya visto si confía en Al Jazeera, la BBC y otros medios para obtener información y contexto. Su material proviene de fuentes de Gaza contaminadas por el régimen de Hamás. Vale la pena recordar que 3 rehenes rescatados el año pasado por las fuerzas israelíes dijeron que entre sus captores que los mantenían en su casa en el barrio de Nuseirat, en Gaza, había un destacado médico local y su hijo periodista, es un periodista independiente. Los periodistas palestinos no están siendo atacados sistemáticamente. Los israelíes sí. Es decir, todo el Estado de Israel y el mundo judío. El libelo de sangre y hambre ha avivado las llamadas, ya de por sí descontroladas del antisemitismo. Sharif y sus secuaces han estado llevando a cabo deliberadamente una difamación del Estado judío y ha funcionado. Los líderes del Reino Unido, los líderes de Francia, de Canadá y Australia, entre otros, han declarado que reconocerán el Estado de Palestina en la ONU en septiembre. No han condicionado esto a la liberación de 50 rehenes restantes, de los cuales se cree que 20 siguen vivos. Sharif sigue movilizando ahora como mártir. Cuidado con los reporteros terroristas que usan cámaras como armas. Incriminar a Israel en su negocio y su placer. Visten chaquetas de prensa y vienen vestidos para matar. Una toma cuidadosamente elaborada a la vez. Nadie en los medios de comunicación
han contado que Sharif era un terrorista y sus 4 colaboradores eran terroristas de Hamas. Y es por esto que les traigo esta noticia para que ustedes sepan las mentiras que cuentan los medios de comunicación, en especial Al Jazeera, que difame todo esto, que difunde todo esto. En fin, este tema me era importante comentárselos en el día de hoy para que ustedes tengan noticias de lo que, de la forma que se tergiversan las noticias y no se cuentan la verdad para acusar a Israel de que mata periodistas de Al Jazeera. Pues esta es la verdad, señor. Nada más por el día de hoy. Hoy es viernes. Les deseo Shabbat Shalom. Mi nombre es Marcos Barchilón. Les hablo desde Israel y les envío un cordial saludo.